El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Queridos hermanos, una marioneta, un títere, hizo una oración sabiendo que se acababa la función y sería guardada en ese estuche y que ya no tendría la oportunidad de participar ni de actuar en el show de la vida. Y en su oración se dirigió a Dios diciendo: si Dios te olvidaras por un momento de que no soy más que una marioneta de trapo y me concedieras un momento de vida, utilizaría ese momento de vida para enseñarle a los hombres que las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan. Las cosas, mis queridos hermanos, tienen un significado, no valen por lo que son. Todas las acciones humanas son eso, la expresión del corazón y del alma. De la abundancia del corazón no solamente hablan los labios, sino que también se mueven las manos, los corazones, los pies, la cabeza. Permítanme compartir con ustedes esta experiencia. Mi papá trabajó en una cantera hace muchos años, antes de que yo naciera, allá en el pueblo en donde yo nací. Se dedicó a esculpir piedras, a arrancarlas del seno de la montaña y con esto hacer sus trabajos. Y podíamos descubrir 3 tipos de personas trabajando, aunque físicamente el trabajo era el mismo. Alguien se acercó al primero y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Este respondió diciendo que estaba esperando que llegaran las 5 de la tarde. ¿Y por qué las 5 de la tarde? Porque a las 5 de la tarde se acaba el trabajo y me puedo marchar a descansar. Se acercó al segundo y le preguntó: ¿qué estás haciendo?
Este contestó diciendo: estoy ganándome el pan de mi familia. Estoy sacando el sustento para que a mi familia no le falte lo necesario. Es cierto que en mi casa tenemos hortalizas, cebollas, ajos, gallinas, pero tengo que ganar un poco más para su sustento, para su futuro. Se acercó al tercero y le preguntó lo mismo. Y con una piedra en la mano, con el cincel y con el martillo, le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y dijo: estoy esculpiendo una hermosa catedral. Esta cantera sirve para la iglesia de mi pueblo, en donde la gente alimenta su corazón, su alma, y encuentra el ánimo para trabajar por el reino de Dios, por su justicia, para encontrar el pan de cada momento y, ¿por qué no admitirlo?, también encontrar su descanso. 3 acciones diferentes, no por lo que son, porque eran lo mismo, sino por el significado profundo que encerraba cada una de esas porciones o partes de la vida. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis queridos hermanos? Lo estoy diciendo porque los evangelios nos presentan las parábolas del reino de Dios. La viña representa el reino de Cristo, el reino de Dios. Y los trabajadores representan el tipo de personas que estamos laborando en ese reino. Y aunque físicamente pudiéramos estar haciendo la misma realidad, lo que es cierto es que en el corazón de cada uno se está fraguando una realidad espiritual profunda. El domingo pasado se nos hablaba de ese señor dueño de la viña, dueño del reino, que va a buscar trabajadores a diferentes horas. A unos los llama por la mañana, a otros a mediodía, a otros por la tarde, y a todos les paga lo mismo. Y los que estuvieron más cerca en la viña del Señor, los que estuvieron más cerca en el reino del Señor, en el reino de Cristo, se sienten ofendidos, se sienten lastimados porque recibieron poca paga. Nos pagas igual que a ellos que aguantamos el trabajo del día. Como si Dios necesitara de operarios, de trabajadores, de viñadores. Que quede claro, Dios no nos necesita a nadie para hacer sus obras. Dios no te necesita a ti, ni a mí, ni a nadie. Él es generoso y quiere que trabajemos con Él por pura generosidad. Dios dice, el Señor dice: no son ustedes los que me han elegido, soy yo el que los ha elegido, porque quiero que su vida tenga un propósito y que den vida para siempre, que su fruto permanezca, que su fruto no sea efímero, transitorio y caduco. Pero vivimos en la sociedad de lo desechable. Todo parece ser desechable. Los carros, los vehículos, los platos. Y desgraciadamente, a veces hasta las sonrisas. Yo las llamo sonrisas Facebook o sonrisas Instagram. Qué lejos se quedó la sonrisa de la Gioconda o de la Mona Lisa.
que después de que Leonardo da Vinci la pintó, su sonrisa nos sigue cautivando y sigue causando algo hermoso en nuestro corazón. Hoy las sonrisas son desechables. Los muchachitos y las muchachitas tomándose una foto, sonriendo, siguiendo los consejos de la mercadotecnia y de los business. No se atreva a sonreír si no se cepilló los dientes con determinada marca dental o si no se enjugó la boca con un determinado enjuague bucal. Se toman la foto para publicarla en Facebook, en Instagram, y la semana que entra otra, porque les gustaron los likes que les pusieron en Facebook. Sonrisas desechables que ya no llaman la atención. Ahora le tienen que poner un brillo. Hay quien le pone un filtro de una lengua de perro. A veces hasta los matrimonios quieren ser desechables. Se acabó la química, como si el amor fuera la combinación de unos cuantos átomos y de unas cuantas moléculas, y si se altera, ya no sirvió la fórmula, ya no hay química. Qué tristeza, qué dolor. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús nos habla acerca del reino en todos los momentos y critica profundamente a los que se conforman con lo desechable, con lo caduco, con lo transitorio. Aquellos querían dinero solamente. Y se dirige precisamente a los guardianes de la religión y de la fe. Se dirige a los sacerdotes de ese tiempo. Y si hay algo que ofende al Señor, es que sus ministros estén buscando solamente eso, lo efímero, lo transitorio. Que no estén viendo los frutos de la viña del Señor, del reino de Cristo. No buscan lo máximo, están buscando lo mínimo, las miserias. De manera que estamos llamados a ser operarios de la viña del Señor, a buscar las cosas de arriba, lo que perdura, lo eterno. Y no podemos conformarnos con los mínimos, sin el peligro de convertirnos en los miserables del reino de Cristo, en los miserables del reino, de la viña del Señor. Queridos hermanos, Jesús critica profundamente esta actitud que se puede dar precisamente en aquellos que solamente buscan una determinada fama. El evangelio que se nos ofrece el miércoles de ceniza es muy claro y vuelve a criticar a los fariseos, vuelve a criticar a los encargados de la religión de ese tiempo y dice: cuando ustedes hagan ayuno, cuando ustedes hagan oración, cuando ustedes den limosnas, no lo hagan como los hipócritas, que lo hacen solamente para que los vea la gente. Y no es problema que te vea la gente. Ese no es el problema. El problema es que lo haces precisamente para que te vean, sin importarte lo interno. Tu Padre que ve lo secreto, te lo premiará. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú estás al frente de una pequeña comunidad que es tu familia,
que es tu parroquia, que es un grupo apostólico, que es un ministerio. Y a veces estás peleando porque no te aplaudió el cura. Miserias. Estás llamado a ser trabajador del reino del Señor, no miserable de la viña del Señor. El día de hoy, el Evangelio es como la conclusión de todas esas realidades. Se dirige a los sacerdotes Jesús y les dice algo muy triste, muy lamentable. Les dice que las prostitutas y los publicanos los han aventajado en el reino de Dios. El Evangelio dice, porque ustedes están viendo y no creen, se les olvida otra cosa. Las prostitutas y los escribas, las prostitutas y los publicanos, cuando escucharon el mensaje de Dios, se convirtieron, se levantaron, pero ustedes como fruto están teniendo solamente la crítica de los demás. La parábola que escuchamos el día de hoy empieza igual que la llamada parábola del hijo pródigo. Había un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre que tenía 2 hijos, cada uno tiene una actitud diferente. Uno abiertamente dice, dame la parte de la herencia que me toca. Y se va y peca y gasta todo lo que tiene en cosas efímeras y transitorias, caducas. Pero hay una cosa, se arrepiente y regresa al Padre. Reconoce que su Padre es bueno y que lo perdona. Y cuando quería solamente que lo trataran como al último de los trabajadores, le devuelve su dignidad. Le pone sandalias, le pone un anillo. El anillo significa que tiene poder de firmar, como quien dice la chequera. Con el anillo ponían el sello en los contratos. Vuelve a confiar en él. Y el otro, el que aparentemente nunca se fue, el que siempre estuvo en la casa, realmente es una estafa, es un engaño. No se fue porque nunca estuvo en su casa. Y digo que nunca estuvo en su casa porque cuando regresa se extraña que en su casa haya alegría, que haya música, y no se atreve a entrar. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando ahí? Y manda a alguien que investigue qué está pasando. Y le dicen, tu padre está feliz porque regresó tu hermano. Y ahora viene la santa indignación de este hombre. Que venga aquí, que me dé cuentas. ¿Y cuáles son sus lamentos? Los mismos lamentos de aquel que aguantamos todo el tiempo y nos pagas lo mismo y no nos pagas. Y no me sonríes y no me aplaudes. Ese hijo que nunca se fue, no se fue porque nunca estuvo. Y a mí no me has dado ni siquiera un chivito para comérmelo con mis amigos. Hijo, tú eres el dueño de todo. Tú puedes agarrar el chivito que quieras y hacerlo con tus amigos y comértelo. No eres capaz ni de disfrutar ni de tu casa, ni de lo que tiene tu casa, ni tu familia, ni de tu hermano. Estás enojado por un chivito cuando eres dueño de todo. Estás enojada porque no hay un aplauso para ti, porque no te sonríen, porque tus hijos no se convirtieron en tus mascotas.
es lo mismo. Durante estas semanas hemos escuchado las parábolas maravillosas del reino del Señor, del reino de Cristo, de su viña. Y efectivamente, los fariseos, los encargados de la religión, contemplaban en Jesús no al Mesías ni al Salvador, sino a alguien que les venía a quitar la gente, su negocio, su dinero. Acabamos de celebrar hace no mucho la fiesta de San Mateo, un publicano, un pecador público que escuchó a Jesús y lo siguió. Hace tampoco, muchas semanas, celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Y según el Papa Gregorio I, María Magdalena es la prostituta que llega a los pies del Señor y lava sus pies con sus lágrimas, los enjuga con su pelo y besa esos pies cansados de andar en el camino. Fruto de amor, fruto del reino de Dios y de aquel hombre rico que lo invitó a la comida. Solamente coraje, enojo y duda. Si este hombre fuera de Dios, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Jesús le hablará sobre la deuda y le dirá: tú no me ofreciste agua para lavarme los pies. Tú no me ofreciste una toalla para secármelos. Ni siquiera me diste el beso de bienvenida. Y esta mujer no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de lavar mis pies y de jugarlos con su cabellera. Por eso el reino de Dios está en ella, porque ha amado mucho. Queridos hermanos, creo que el significado está muy claro en el Evangelio de hoy. Se trata de dar fruto y del fruto que permanezca. No me vengas a presumir que tienes buenos carros y buena casa y que comes de manera maravillosa. Ni siquiera de que los demonios se expulsan con tu predicación y con tu apostolado en donde estás. No. Te tienes que poner feliz porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Esa es la paga verdadera, la que no es efímera, la que no es transitoria. No está peleado ni lo uno ni lo otro. Yo a mi padre lo vi trabajar mucho. Lo vi trabajar mucho y también lo vi descansar. Cuando muy cansado, después de trabajar muchas horas, mi madre nos reunía a rezar el rosario y pobrecito de mi papá, trabajando 14 o 15 horas diarias, se quedaba dormido. Mi padre se merecía descansar y creo que casi nunca lo hizo. Se preocupó por darnos de comer en aquella cantera. Después, en el programa de los braceros, vino a California a buscar el sustento. Regresó a la Ciudad de México y siguió trabajando. Trabajó mucho. Pero también es cierto que después de dormir poco, todavía iba a la adoración nocturna, a adorar el Santísimo Sacramento, a Jesús sacramentado. Y es ahí en donde encontraba toda su fuerza, porque él sabía que estaba trabajando, buscando frutos eternos, que no se desvanecen con el tiempo. No estaba buscando una vida efímera y transitoria. Por eso
Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy no es para que nos pongamos pesimistas y que pensemos que nos han tocado líderes religiosos, líderes en nuestros grupos, con una visión muy poco valiosa para los bienes del Señor. La segunda lectura, el día de hoy, con el apóstol San Pablo, nos dice que no estemos buscando esos bienes efímeros y transitorios. Son buenos, sí. Jesús nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Claro que sí se puede descansar, claro que sí se puede tener una casa, claro que sí se puede sonreír, claro que sí se puede tener tu página de Facebook y también sonreír y publicarlo. Pero sobre todo, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá solo. El apóstol San Pablo dice, no estamos compitiendo contra nadie. No hagan nada por rivalidad. No hagan nada por enojo. Al contrario, háganlo por edificar un mundo mejor. Y si tienes que ser el sirviente de los demás, hazlo como Cristo lo hizo. Y en esta preciosa carta, el apóstol San Pablo le recordará a esa comunidad de Filipos el precioso himno cristológico que acabamos de escuchar. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y se sometió a la condición de hombre, sometiéndose incluso a la muerte, y una muerte de cruz, para construir su reino y para que se doblen las rodillas y todos proclamen que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Eso lo hizo Jesucristo. ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Trabajar para construir el reino de Dios. Somos operarios del reino del Señor. Somos operarios del reino de Cristo. Somos operarios de la viña del Señor. Y si es cierto que hay gente que ha dicho que no va, prostitutas, publicanos, arrepentidos, van por delante de aquellos que dicen sí, pero no van. De manera que este evangelio que acabamos de escuchar y la segunda lectura nos llenan de esperanza para que se construya el reino de Dios y su justicia, y nos preocupemos menos de apariencias y nada más hacer las cosas para que te vea la gente. Señoras, señoritas, se ven bien cuando se ponen su maquillaje, se ven bien cuando se visten con elegancia, pero su misión es muchísimo más grande que crear una bonita imagen. Cuando eres capaz de ir construyendo sonrisas, de ir construyendo sueños de tus hijos, de tu familia, cuando vas construyendo la alegría del Evangelio para que brille en las tinieblas y construyamos el reino de Cristo. Amén.